Bueno, entonces viendo esto, nos damos cuenta que la necesidad es descubrir a través de la lectura y a través de los comentarios de pie de página lo que Dios revela de Él mismo y lo que al mismo tiempo revela de nosotros. Obviamente que cuando yo entro al contacto con la escritura, yo llevo mi aporte de creer en eso. Porque si no, miren, yo eso ya lo pusimos de ejemplo una vez, que es a San Agustín, ¿verdad? San Agustín, pues su madre Mónica, Santa Mónica, pues ella muy religiosa, muy pues convencida de su fe, y su hijo pues era una persona que le encantaba en su momento histórico, pues él debatía temas, ¿verdad? Filosóficos. Y entonces le gustaba mucho la lectura y leía, preparaba grandes temas para disertar ante todo el pueblo. Entonces Mónica le da la Biblia. Y cuando le da la Biblia, y Agustín la lee, pues dijo, no, este libro no sirve, no está bien escrito. Todo se contradice, porque él no iba pues ni con un poquitito de fe, cosa que no pasa luego cuando ya él se ha convertido y él pues realmente ya es un alimento y pues tenemos muchos libros de él y mucha sabiduría a él desde la Sagrada Escritura. Pero ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es leer el texto sin un poquitito de fe y leerlo ya con algo, no con todo, porque la escritura tiene esa retroalimentación. Usted llega con un poquitito de fe y le retroalimenta a más, porque usted encuentra una revelación de lo que es Dios y usted ante esa revelación, pues se siente acompañado, amado, no se siente, se sabe acompañado, amado, no, sea la circunstancia que se esté viviendo. Pero tiene ese doble proceso, ¿verdad? De llegar con un poquito de fe, o sea, o de creer un poquito lo que ahí dice. Y entonces ya creyendo en eso, pues ya yo voy descubriendo que a pesar que, que los israelitas, hoy por ejemplo en el otro curso me decían, pero mire, cuando ellos se van a Egipto, ya no se les conoce no se les conoce como israelitas, sino como hebreos. Y preguntaban, ¿cómo es que pasa eso? Bueno, pues ahí se van dando las narraciones. Eso se llama relatos etimológicos. Etimología es el origen del nombre de un lugar. ¿Por qué el lugar se llama como se llama? Bueno, pues al final de Génesis, en los capítulos, ¿no? Al final, como a la mitad, dice cómo Jacob tiene una experiencia con ese ser y ahí como va peleado con ese ser que considera Dios, pero no es Dios, sino que es un ángel, pero después parece que es Dios, ahí vemos un relato eloísta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un mediador, ángeles. Cada vez que se usen ángeles es un relato eloísta. Cada vez que se utilice elementos, fuego, agua, viento, nube, es un relato eloísta. Porque no es que identifique a Dios, no es que Dios sea el fuego, no es que la nube sea Dios, ni que el ángel sea Dios, sino que son figuras que representan. Por ejemplo, van atravesando el Mar Rojo, de día va una nube y de noche va una columna de fuego. O sea, son figuras que representan la presencia de Dios en ese caminar dificultoso. Luego vemos en el Éxodo también de muchas formas sacerdotales ya vistas, no tienen hambre, tienen sed, necesitan comer, están desesperados. Vemos a un Dios que provee. Entonces, da.
Fíjense que esas características de Dios, tristemente, en nuestra época, pues como nosotros tenemos llena la refrigeradora, pues, y entonces pensamos es nuestro trabajo, ya no damos esa gracia de tener el alimento en la mesa, porque ya consideramos que es desde nuestro trabajo. Sin embargo, y que es cierto, no es que no sea cierto, pero Dios nos ha dado la salud para tener ese trabajo, la vida para tener esa salud y ese trabajo, las circunstancias, o sea, hay muchos elementos anteriores que solo hay que esperar que se nos quite la salud y ver que ya no tenemos el trabajo. Y no es que Dios la quite, sino que Él la da, y la da, pues cuando ya no la tenemos, pues no es que no la quitó, sino que la dio, como dice San Ignacio, todo es tuyo, tú me lo diste, a ti lo devuelvo. Antes de que se nos quite, nosotros tendríamos que devolver como devolvemos todo lo que no es nuestro. Y la vida no es nuestra, la salud tampoco. Nos las han prestado, nos las han dado, y hay que cuidarlo como todo, como toda la creación. Entonces, hay un sentido de esa revelación para vivirlo, para tener, pues lo que dice el texto, te doy la vida y la muerte, escoge lo que tú quieras. Y así van a ser las consecuencias. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos antepasados que se van narrando, por ejemplo, pues ustedes en los otros cursos van a ir descubriendo todo, que ellos fueron nómadas en un momento, pero luego por situaciones de migración, de hambruna, van a Egipto a buscar comida y ahí se quedan mucho tiempo. El texto va a decir que después de 400 años o casi 500, Dios se acordó. Pero ahí es donde eso no es una revelación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a Dios no se le olvida nada. Dios es Dios. Entonces, ese ya vemos ahí que es un relato, es una forma de decir, es un uso de la forma literaria antropomórfica que está entrando ahí, que se pone por escrito. Lo más seguro es que en 400 años este grupo de gente haya perdido su verdadera identidad. Pero cuando el ser en la zarza se presenta a Moisés, se presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el monoteísmo, el mismo Dios. Y luego Jesús va a decir, y Dios no es Dios de muertos. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Entonces, ahí va mucha revelación. Solo en eso Dios está revelando muchas cosas que tal vez no las entendemos, pero ya las vamos a entender con Jesús, ¿verdad? Con la resurrección, con la vida eterna, que no están desarrolladas aquí, pero ya están insinuadas. Y si nosotros leemos con atención, vamos captando luego lo que Jesús dice. Luego también tenemos que tomar en cuenta que hay varios imperios porque Israel es una franja que está entre una franja territorial que está entre tres continentes, Europa, Asia y África. Y es un lugar de paso muy codiciable para todos los imperios que han guerreado a través de los siglos. Entonces, los asirios, los sirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Entonces, cada imperio, miren ahorita, por ejemplo, ustedes ven el tema de Rusia con Ucrania, pues todo es un problema de tierra. Rusia que quiere más tierra por fuerza, no está contento con lo que tiene, quiere más, quiere más, quiere más. Y no importa, esa tierra es mía, bueno, pues es lo mismo. Eso se ha visto en toda la historia, la misma historia. Y eso lo único que hace es sembrar muerte, destrucción, porque cuando uno va a Israel, uno mira tantas destrucciones a través de los siglos, se ha perdido la geografía, la arqueología luchando para encontrar los lugares que si fueron estos, y todo, no solo la naturaleza destruye con los terremotos, lo podemos ver con el terremoto de Turquía y de Siria, cómo se destruye, hay que volver a construir sobre eso que se destruyó. Bueno, pasando los siglos, vamos viendo que se va perdiendo realmente la ubicación de cada lugar.
Sin ir muy lejos, nosotros podemos ver con el tiempo que vivimos aquí en Guatemala, aquí en esta calle habían otras casas, eran otra, el terremoto del 76 botó tantas casas y las construcciones fueron diferentes en muchos lugares. En fin, todo eso ha tenido Israel. Todo ese, que dijera yo, esa huella de los imperios, huella cultural, huella arqueológica o arquitectura, porque se van mezclando las culturas, se van mezclando las ideas religiosas. Entonces empieza toda una lucha por conservar el monoteísmo. Ahí entra todo el sentido del profeta, que no quiere que la alianza se haga con estos imperios, sino que recuerden que ellos ya tienen una alianza hecha con Yahvé. ¿Sí? Fíjense entonces, tenemos el tema de la ambientación histórica, tenemos el tema de las dos alianzas, tenemos aquí toda la parte primera, luego toda la ambientación histórica, y después tenemos esto también. ¿Qué entienden ustedes por código? ¿Qué entienden por código? Es una compilación de leyes. Es sí, una compilación de leyes. Entonces, fíjese que dice aquí, el Pentateuco no es un tratado dogmático. O sea, no quiere decir que lo que va a encontrar ahí son verdades que usted tiene que creer, porque ahí están escritos, porque dice que es revelado, inspirado por Dios, usted tiene que creerlo así. No, dice, no es eso. No es un tratado dogmático, ni moral, ni religioso, sino que dice, es un entrelazado de relatos históricos. Y esos relatos históricos fueron transmitidos primero oralmente, o sea, ahí están las tradiciones, ¿verdad? Y luego, leyes recogidas en 4 cuerpos legislativos. Aquí están. Entonces, un código de la alianza, Dios que hace un pacto con el ser humano, alianza, convenio, contrato, pacto. Fíjense, que es tan antiguo esto que dice que Moisés baja con tablas de piedra. O sea, todavía estamos en la era de piedra, para que ustedes vean, pues, para que vean el proceso. Entonces, pero luego de esta alianza, de eso que se desarrolló en un momento histórico en el Sinaí, se hace un código, o sea, un cuerpo, un grupo. Y cuando nos toca leer todos estos capítulos, hay que leerlos como eso, como un código de la alianza. Luego, hay otro código de la santidad que está en Levíticos. Cuando yo leo estos capítulos, debo leerlos como eso, como una serie de normativas para ser santo. Leyes, porque dice código. Luego cuando voy al deuteronómico, pues ya entendí. Es una segunda forma de narrar toda la historia de la salvación. Pero cuando leo del capítulo 12 al 26 del Deuteronomio, me doy cuenta que lo voy a leer como una serie de leyes porque es un código. Y cuando voy al código sacerdotal, pues igual. Entonces, fíjense pues, hemos visto tradiciones orales. Estas. La sacerdotal, la yavista, la eloísta y la deuteronomio. Tengo que entender eso. Ya vimos las características que tiene cada una de ellas. Entonces, no las vimos para que se nos olviden, sino cuando leemos tenemos que fijarnos, ajá, esta es una tradición tal, según la lectura que tengamos. Como ya sabemos que muchas están entremezcladas, no nos va a confundir. Si en algún, por ejemplo, es el caso de Abraham, que lo llegan a visitar 3 personajes. Si ustedes leen ese pasaje, ustedes se van a dar cuenta que primero son 3 personas, después son 3 ángeles y después es Dios.
¿Quién es entonces el que fue? Pues es lo mismo, él tuvo una teofanía, se llama. Tuvo una experiencia con esa realidad divina, pero las tradiciones orales lo van a contar de diferente manera y ahí están mezcladas. Entonces no es que me vuelva loca pensando, bueno, y al fin que eran ángeles, era Dios, eran personas, ¿quién era? ¿Comían, no comían? Él les dio de comer. O sea, tiene una experiencia con una realidad que le promete algo que se cumple, porque le promete después de que han comido, él atiende, él ve a esos tres forasteros, primero los ve como tres forasteros, tres personas. Y ahí que ven en la cultura patriarcal, en las tribus, ven que cuando un forastero pasa no les dan la espalda, al contrario, ahí le comparte de lo que tienen, que saben que es forastero, que viene con hambre, que viene con sed. Entonces, la hospitalidad, eso todavía no está en una ley, pero ya lo vemos con Abraham, que practica lo que nosotros hoy con esfuerzo tenemos que hacer a través de la cuaresma, ¿verdad? La solidaridad, pues ahora se le llama limosna, pero ahí no se llama limosna, simplemente compartir de lo que se tiene. Ahí está desde el principio. Y luego lo tenemos con Jesús y luego lo tenemos con nosotros. Es así, es el hilo conductor del tema. Entonces vemos que primero son forasteros, después son ángeles, después es Dios. Entonces, habrá alguien que diga, bueno, es la Santísima Trinidad. Ahí no dice nada de eso. Simplemente es el ser, así están las tradiciones diferentes. Entonces, lo importante es no darle una interpretación al texto que el texto no tiene. Porque el tema de la Trinidad es revelado por Jesús. Es una revelación hasta Jesús, que revela que Dios es trino. Puede ser que cuando, por ejemplo, Génesis 1 diga que el espíritu de Yahvé revoloteaba, y bueno, nosotros ya hablamos del Espíritu Santo, porque nosotros ya conocemos la revelación de Jesús y podemos aplicarla, ¿verdad? Ya conocemos la revelación de la Trinidad y podríamos aplicarla, pero el texto en sí no lo dice. Nosotros ya vemos que están mezcladas porque se recopilaron las tradiciones y estas, dice la palabra, está yuxtapuesta. Están totalmente mezcladas una encima de la otra. Bueno, entonces, eso era lo que más o menos ustedes tenían que ver en las tradiciones, en el mensaje. Entender esas tradiciones y tratar de captar el mensaje. Por supuesto que ese mensaje solo lo puedo captar con la ayuda del comentario bíblico. ¿Por qué? No siempre está tan fácil de comprender. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? Por mí en lo personal, sí me está costando un poco entenderle, pero creo que voy a volver a revisar, voy a volver a retomar la clase que usted grabó para volverle a entender un poco más, porque Pero, sí. Kenzie, ¿qué se le hace difícil? ¿Qué parte se le dificulta? Diferenciarlas, o sea, algunas sí, la sacerdotal sí la estoy diferenciando, pero las otras sí. No sé si no estoy poniendo suficiente atención o es mucha información, no sé si seré la única, pero yo voy a volver a ver otra vez la clase. Ok, gracias. Y aquí no sé cómo decir el nombre porque son siglas. Dígame. Soy Lucía. A ver. No sé por qué aparece así. Yo también, sí me está costando bastante diferenciarlas. Ya vista la tengo más clara y la eloísta. La sacerdotal es la que me cuesta un poco. El Deuteronomio entiendo que como que vuelve a contar la historia, pero de una manera diferente. O sea que si se vuelve a mencionar lo mismo que pasó antes, solo que en un lenguaje más diferente. O sea, como más explicado de una forma diferente. Exacto. Pero la sacerdotal es la que todavía no logro separarla. O sea, no sé en qué momento están hablando
en forma sacerdotal. Todo lo que tenga que ver con culto. Por ejemplo, las medidas del templo, las medidas del arca, la ropa que se tiene que poner, es sacerdotal. Todo lo que tenga que ver con el culto, con el servicio al templo. Por ejemplo, en Éxodo vamos a encontrar en el tema sacerdotal, ahí están las citas, por ejemplo, aquí las habíamos visto, vamos a ver la línea teológica, ahí. ¿Qué numerales tiene? El 5, el código Éxodo 25, 31, 35. Fíjese, son del 25 al 31, solamente todo es un bloque sacerdotal. Y si usted lo lee, tiene que ver con normas del culto, con normas de cómo se tiene que hacer un templo, o sea, toda es una normativa en relación al culto. Entonces, la sacerdotal siempre va a ser con lugares de culto. Por ejemplo, cuando dije etimología o etiología. Etimología es por qué ese lugar se llama así. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos el pasaje de Jacob con la escalera de ángeles que sube, él dice, voy a poner aquí estas piedras para darle un culto a Dios y le voy a poner el nombre de Betel, casa de Dios, porque aquí está Dios. Bueno, ahí está la etimología del nombre. ¿Por qué se llama Betel? Pues porque Jacob experimentó a Dios en ese lugar, que peleaba con él, y que llegó hasta la mañana y el cambio de nombre, ese es otro relato etiológico. Entonces, ahí van dos relatos que tienen como forma literaria, etimología de por qué se llama como se llama ese lugar y por qué Israel se llama Israel. Entonces, el cambio de nombre es un relato etimológico y etiológico, porque nos está dando dos razones del lugar como culto y de Israel porque se llama Israel. Entonces, claro que esto está costando un poco porque tiene que ver un poquito con literatura. Dijimos que la Biblia no es un libro de literatura, pero al ponerse por escrito las narraciones orales y al utilizar, necesariamente tiene que utilizar formas literarias para escribirlo. Entonces tenemos que saber cuándo es un cuento, una leyenda. Por ejemplo, claramente los salmos, salmodia, por eso hasta el día de hoy dice la parte de los salmos hay que cantarla. Es una salmodia, son cánticos, son oraciones cantadas. Si uno lee la introducción y las notas de pie de página, pues algunos van a decir que eran de David, otras pues no se sabe, ¿verdad? Y luego habrá Biblias que dirá que todas las escribió David. Bueno, pero ya uno va captando, es una salmodia, es un género literario. Proverbios es otro género literario y los proverbios no necesariamente es una sabiduría espiritual, sino es una sabiduría del pueblo, pero es una sabiduría que el mismo Jesús usa cuando dice, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué vas a hacer en otros lugares curaciones o milagros y no las haces aquí en tu tierra? Y luego él va a utilizar otro proverbio. Nadie es profeta en su tierra. Es un proverbio que está en el Antiguo Testamento y que está en el pueblo, ¿verdad? Porque igual va a pasar, por ejemplo, Jesús con quienes se juntaba. Bueno, pues nosotros vemos con quiénes, ¿verdad? Ladrones, prostitutas, marginados, enfermos, todos impuros para el pueblo judío. Entonces, nosotros entendemos perfectamente porque nosotros tenemos un proverbio que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces nosotros, ahí está en el texto, dice, no puede ser el Mesías, sabría que lo está tocando una mujer impura, sabría a que la casa que entró a la de Saqueo, la gente se quedó murmurando de Jesús. Es como sentido común. Entonces, nosotros vamos viendo que el proverbio son sabiduría del pueblo y hay que leerlo así y hay que entenderlo así. Y Jesús mismo lo entiende así y muchas veces se lo aplica.
Entonces, yo creo que les cuesta porque nunca han tenido este tipo de práctica. Yo creo que incluso ni siquiera de la lectura bíblica, porque parte para ir como, porque todo es práctica. Yo les sugeriría que las lecturas dominicales, si van a misa los domingos, que ustedes traten, que no se queden con la humildad del sacerdote, sino que traten de llegar a su Biblia, ya sea antes, preparen la lectura antes o después, no solo el Evangelio, sino las 4 lecturas, y ahí van a ir viendo lo que es el tema de hoy, la historia de la salvación, como lo que cuenta de la primera lectura es lo mismo que dice Pablo en la tercera lectura, es el Salmo, la respuesta, y luego Jesús en su momento histórico, y luego nosotros lo que debemos de vivir. Es ese hilo de la historia de la salvación. Entonces, lo que yo considero que les falta para la comprensión es practicarlo. No tanto como volver a leer o volver a oír los audios, sino practicar. Y en la práctica, ya entonces ustedes sacan las preguntas. Yo esto, ¿por qué no lo entiendo? O esto, ¿por qué? Pero haciendo bien la práctica. O sea, ustedes van a leer el párrafo que se leyó en la misa, digamos la primera lectura del Antiguo Testamento. Si ustedes nos vamos al ejemplo del domingo, el domingo pues se llama Domingo de la Tentación. Es el que pasó ayer, ¿verdad? Entonces vemos la primera lectura, es una lectura que nos presenta cómo nosotros caemos en la tentación. ¿Cómo caemos en la tentación? Muy fácil. Yo hace tiempo ponía un ejemplo de la tentación y lo ponía, yo no sé si ustedes todavía conocen las palomillas que vienen, que aparecen en el invierno. ¿Conocen esos animalitos que se llaman palomillas? Sí. 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 Va. Si ustedes iban a los pueblos, no sé si pueden ir a los pueblos, ahora yo ya no sé ahorita, pero antes, cuando yo era pues, más joven o todo, la gente ponía abajo del foco de luz un balde de agua. Y entonces la gente decía, es que si uno pone un balde de agua bajo un foco de luz, ellas se mueren. Decía, esa era la respuesta que daban. Pero la respuesta sí era cierto, porque se morían, porque se ahogaban. Pero era porque la luz se reflejaba en el agua y la tentación de las palomillas sobre la luz, pues para no quemarse en las del foco de arriba, porque en el foco de arriba también se quemaban y se chamuscaban, se iban a de abajo y ahí se ahogaban. Bueno, el hecho es que ellas tendían a la luz, era su tendencia, y ahí estaba la tentación. Y entonces, al final, caían en la tentación y se morían. Y así hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver que son muy fáciles de darnos cuenta cómo a lo que tendemos, y es en el Evangelio lo que presenta el maligno a Jesús, el tentador, ¿verdad? ¿Qué le presenta? Pues donde está nuestro talón de Aquiles, humano, porque Jesús es humano, ¿verdad? Entonces lo tienta en su humanidad. La diferencia es que en el caso de la primera lectura hay un diálogo, se ponen a platicar. En el Evangelio no hay diálogo, con el mal no se dialoga, sino que simplemente se le para, y Jesús lo para con la misma palabra de Dios que el mismo maligno la utiliza. Entonces, la palabra Satán significa el que divide, el que confunde, el que engaña. Eso significa la palabra. Entonces Jesús es llevado como cualquier ser humano a que si eres Dios, pues mira, ya está escrito, tírate. Si eres Dios, tú satisface tus necesidades para ti mismo. Tienes hambre en un momento de vulnerabilidad. Entonces, nosotros vamos viendo que es lo mismo, solo que Pablo va a decir, bueno, lo que pasa es que nuestra condición humana, que es pecaminosa porque tiene esa tendencia, empieza desde el principio con Adán, pues con la primera creación humana.
Pero nuestra salvación de este humano también, pues, que es superar estas tendencias, esas inclinaciones, pues nos las da esos méritos, esas posibilidades, esas oportunidades las tenemos gracias a los méritos de Jesús, 100% hombre, ¿verdad? Que fue tentado en momento de vulnerabilidad, o sea, de hambre. Entonces, pues se le dijo, pues si eres Dios, pues que haz pues aliméntate, puedes hacerlo. Entonces, pudo multiplicar los panes y los peces, porque aquí no va a poder hacer algo para poder comer. Pero Jesús no dialoga, sino responde, pues no, solo el hombre no vive solo de pan. Y esa palabra está escrita en el Antiguo Testamento. Entonces ustedes tendrían que ir, ver la nota de página y ver las concordancias, las que están aquí, a dónde lo dirigen. Entonces, eso mismo tiene que ser con la primera lectura, con el Salmo, con Pablo, que dice, por un hombre entra el pecado, por un hombre entra la salvación. O sea, la humanidad de los primeros 11 capítulos es la humanidad sin Dios, y la humanidad que viene desde Jesús, que es la nueva humanidad, es la que cree que se puede salvar gracias a los méritos de Él. Entonces, pero para tener una identificación más clara, pues yo puedo entrar en cada lectura, ver lo que dice la nota de pie de página, ir a las concordancias, dónde está lo que está diciendo Jesús, de dónde lo saca, y a ello saco mi propia enseñanza para mi vida. Yo creo que esa sería una práctica para ir realmente captando lo que vamos aprendiendo aquí, no como un trabajo que les deje de deber, porque yo entiendo que unos tendrán tiempo y otros no, pero es algo que puede ayudar para que se facilite lo que aquí estamos estudiando, ¿verdad? Y no nos sintamos así como frustrados porque me cuesta entenderlo. Yo considero que cuesta por falta de práctica, no por falta de comprensión, sino por falta de práctica. Es como cuando yo aprendo a manejar. O sea, ya sé cómo funcionan todas las palancas, ya sé para qué sirven y todo, pero tiene que ser con práctica. Lo mismo pasa con la computadora, lo mismo pasa con el portal. No es que yo no pueda, es que tengo que practicar. En la medida que practico, voy a poder. Pues se me ocurre. No sé qué piensan ustedes. No creo que sea necesario que vuelvan a oír las grabaciones, sino más bien que practiquen. Es mi sugerencia. Pero ustedes pues sabrán, ¿verdad? Cómo es que están. A ver, aquí hay un chat, pero nos quedan un ratito. Sí, en la cocina es lo mismo, ¿verdad? Que una cosa, yo miro cómo es una receta y digo yo qué fácil. No, hay que irla a hacer para ver si realmente sale bien. Así, todo es práctica. Mientras yo no practique, fíjense que, por ejemplo, cuando uno deja con la computadora un tiempo de no utilizarlo, es increíble, pero a uno se le va olvidando cómo es esto, qué era lo que tenía que... Vuelve a practicarlo y en la medida que lo vuelve a practicar, se vuelve a acordar. Tenemos 5 minutos y se termina, para que no nos deje así a la mitad. ¿Alguna otra idea? ¿O pregunta, o duda, o inquietud? Creo que sí han entendido y sí han entendido bien. Creo que les falta práctica. Pero eso se practica no en el texto de apoyo, sino practicando en la Biblia. ¿Alguna otra cosa que me quieran decir? Las diferentes tradiciones las encontramos solo en los primeros 5 libros o lo encontramos en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Considero que en toda la Biblia, imagínense que, por ejemplo, José es la figura de José del Antiguo Testamento es José, el que vende, ¿verdad? Y José, el esposo de María, recibe una revelación en sueños, cosa muy parecida a José del Antiguo Testamento. Aunque ahí no se digan tradiciones, ya viste, eloísta, sacerdotal, va a seguir como la misma línea a través de elementos, a través de sueños, María recibe
el anuncio a través de un ángel, podríamos decir, pertenece a la tradición eloísta, ¿verdad? A través del ángel, a través del sueño, a través de mensajeros. Pero lo que pasa en el Evangelio es que esas son partes de la narración. Pero ya en el caso de Jesús, lo que sí tenemos que entender es, por ejemplo, que él enseña con un género literario que es parábolas, por ejemplo. Ese es un género literario. Entonces yo debo de entender que la parábola, ¿cómo es ese género literario? Que no, muchas veces no termina, como dijera yo, no es un relato que concluya, sino que Jesús lo deja abierto como que para cada quien profundice. Les voy a pasar al chat el video, no solo para ayudarlos a pensar. Por ejemplo, les voy a pasar el video del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Cómo se interpreta eso? Se los voy a dejar y ustedes, si tienen el tiempo, no para que me hagan un deber ni nada, porque no me forma parte del curso, pero para que ustedes vayan enriqueciendo lo que estamos diciendo. ¿Les parece? Les voy a pasar ese video y ustedes van a ver cómo se interpreta una parábola de Jesús, ¿verdad? Hay que conocer el contexto cultural, social, religioso, para poder entender lo que Jesús está diciendo. Entonces, les voy a pasar el del hijo pródigo, donde Jesús revela que Dios es totalmente amor y todos los rasgos del Padre, pues justamente son los rasgos de Dios. Y los dos hijos, pues somos nosotros. Y pues hay una característica de Jesús mismo. Pero ahí les paso eso para que ustedes lo vean si tienen un tiempo. Y bueno, nos quedan apenas 2 minutitos. Si tienen dudas, preguntas más. Ahorita les estoy pasando ese video para que lo vean y lo podemos platicar la semana entrante, para que vean la historia de la salvación, cómo se desarrolla. Bueno, ya se los pasé. Así es que si no tienen dudas, preguntas, pues ahí les queda algo del material, la agenda, lo que hay que hacer. Hoy lo que teníamos que ver era las distintas etapas de la historia de la salvación, el pueblo de Israel como escenario de esa salvación, la alianza. Más o menos hemos hablado del tema, pero no lo hemos profundizado, lo haremos la semana entrante y abarcaremos otra parte más de la introducción a la Biblia, que sería el contenido, que prácticamente estamos hablando de eso, del contenido que es la historia de la salvación. Bueno, así es que ninguna pregunta más ni nada. Bueno, pues entonces que pasen feliz noche. Y Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches, gracias, licenciada. a ustedes, muchas gracias.